Docente y compañeros, muy buenas noches. Me encuentro aquí reunido con Saris Viviana Sánchez, Elber James Vanegas y mi persona, Julio Mauricio Laya. Nosotros vamos a tocar un tema muy importante en la administración financiera. Mi compañera Saris Viviana Sánchez va a hablar de las formas de administrar con eficiencia los activos circulantes. Buenas noches, compañeros. Les voy a hablar de las formas de administrar con eficiencia los activos circulantes. Ya sabemos que un activo circulante es el dinero disponible que tiene la empresa y ese representa el 60 y 80% del activo total, que corresponde a las ventas de contado, a pagos, a transferencias, a gastos, por ende son los salarios. También hay que tener en cuenta que ninguna empresa debe depender del activo circulante. Como buena administración de los activos es tener un objetivo eficaz y es maximizar las ganancias netas que provienen de los inventarios, cuentas por cobrar y el efectivo. También es la adquisición del capital de trabajo que determina la posición de liquidez de una empresa para cumplir con las obligaciones. También tenemos el flujo de caja, que es tener en cuenta la coordinación de efectivo por concepto de ingresos, salidas y de costo, proyectando la necesidad de todo un año. La administración de cuentas por cobrar y que se trata de no tener ni mucho ni poco. Es de manejar una cartera a corto plazo para no estar en pérdidas en ventas y tener unas cuentas incobrables, capital inmovilizado. También no exceder en otorgar créditos porque entrarían en pérdidas y para esto se debe estar en un punto de equilibrio. Continúo con mi compañero James, el cual nos va a hablar de las inversiones de activos. Buenas noches, compañeros. Pues para hablar de las inversiones de los activos, pues lo más lógico es saber qué es una inversión. Y una inversión es la colocación de un dinero con la intención de adquirir un beneficio, una rentabilidad. Ya teniendo esta definición, entonces ya vamos a hablar de las clases de las inversiones, que tenemos las inversiones fijas y las inversiones temporales de recursos excedentes. Las inversiones fijas son las que son necesarias para el funcionamiento de la empresa, como lo son las maquinarias, los inventarios, la materia prima, etc. Y ya cuando hablamos de las inversiones temporales de recursos excedentes, ya hablamos de ese dinero que le sobra a la empresa cuando ya ha cumplido todas sus obligaciones. Una buena opción es invertirlo. Y ya para invertir esa clase de excedentes hay de dos tipos. Está para adquirir una rentabilidad fija o una rentabilidad variable. Si vamos a adquirir una rentabilidad fija, nos volvemos acreedores, le prestamos a otra entidad, a otra empresa, con la obligación de devolvernos ese mismo monto más unos dividendos, unas ganancias, una rentabilidad. ¿Por qué se llama fija? Porque desde un comienzo sabemos cuánto va a ser esa ganancia. Independientemente de que a la empresa que le hacemos ese préstamo le va bien o le va mal, ella nos tiene que responder por el monto más esos dividendos. A diferencia de la otra inversión que es la variable, en donde no conocemos cuánto va a ser esa ganancia, esa rentabilidad, porque esta depende de muchos factores, como la economía de la empresa, las inversiones que tiene la misma. Eso hace de que esa rentabilidad pueda ser hasta negativa. Un ejemplo muy claro de la rentabilidad variable son las acciones. Adquirimos las acciones, entonces no sabemos cómo le vaya a ir a la empresa. Si a la empresa le va bien, entonces esa rentabilidad va a ser óptima y si le va mal, entonces esa rentabilidad va a ser negativa. Por eso su nombre es rentabilidad variable, porque no sabemos cuál va a ser ese monto o esa rentabilidad al final. Otro punto muy importante que hay que tener en cuenta, tanto en la rentabilidad fija como en la rentabilidad variable, es que estas son soportadas por un título valor, en el cual va estipulado el monto de la inversión, nombre del emisor, el tiempo y obviamente el interés que vamos a recibir. A continuación, yo les voy a hablar de lo que son los rendimientos requeridos. Cuando hablamos de rendimientos requeridos, se puede decir que son el aumento que se obtiene con el activo invertido luego del ejercicio. Hay tres tipos de recompensa que se pueden dar tanto combinados como individualmente: tasa de interés, dividendos y ganancias de capital.
La primera es la tasa de interés, que a su vez se divide en dos, las fijas y las variables. En las tasas fijas se acuerda una tasa de interés a un tiempo determinado. La tarifa de interés es fija, por lo que se recibirá la misma cantidad mes a mes, cada 2 meses o según el acuerdo que se haya realizado. Al terminar el plazo de tiempo acordado, se devuelve la totalidad del efectivo fuera de los intereses. Cuando hablamos de las variables, se fija una tasa de interés de acuerdo a la fluctuación y los indicadores de la economía, tomando como referencia cualquiera de ellos con el fin de garantizar que los rendimientos sean mayores. La segunda recompensa son los dividendos, la cual es una forma de rendimiento de las acciones y puede estar representado ya sea en efectivo o en un porcentaje, ya sea variable o fijo. Esa también puede ser por acciones comunes o por acciones preferentes. Los dividendos de las acciones comunes siempre son variables, ya que dependen del porcentaje de utilidad que resulte del ejercicio. Normalmente es la asamblea de accionistas la que, después de revisar y aprobar los estados financieros de la empresa, estipula por acuerdo el reparto de dividendos para las acciones comunes. Los dividendos de las acciones preferentes pueden ser fijas o variables. Esto se decide al momento de realizar la inversión y puede expresarse como porcentaje fijo de la inversión o un porcentaje de la unidad de la inversión. La última recompensa de la que se hablará será la ganancia de capital. Se da cuando las acciones cuestan más de lo que se compró. Esto también se conoce como valorización de las acciones. Caso contrario, es la pérdida de capital. A continuación, mi compañera Viviana nos va a dar una pequeña conclusión del tema. Como conclusión de la administración financiera, es un conjunto de políticas en donde se debe tener en cuenta cómo administrar los recursos de la organización, analizar el capital de trabajo y cuándo y dónde invertir. También buscar el equilibrio entre la rentabilidad y el riesgo, intentando obtener una buena liquidez, lo que disminuirá el riesgo. Muchas gracias.